Voy a presentarme, me llamo Antonio Banderas, me llamo José María López Cerezo, soy director gerente del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, y también en esta ocasión me gustaría dirigirme a vosotros y vosotras como representante de la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo, AVS. Realmente se llama Asociación de Gestores Públicos, pero bien es cierto que una de las cuestiones, de las actividades más importantes que hacemos es la promoción de vivienda, y eso no podemos desdeñarlo, sobre todo en estos momentos donde la necesidad de vivienda es acuciante y es muy necesaria. Bueno, me invitaron a mí aquí a dar la ponencia sobre la oportunidad de regeneración urbana integrada de barrio, y en vez de darla yo, pues voy a permitir que mis alumnos puedan explicar ellos cada uno lo que han aprendido de lo que hacemos en Málaga. Que como sabéis, Málaga es un barrio de Bilbao, es el barrio sur de Bilbao. Pero bueno, yo, porque no durmáis, estoy contando esto para que no durmáis y contaros esto. Bueno, como decía Juan Manuel Flores, que no es un cantante ni un poeta, es el concejal de Vivienda, el presidente de Envisesa, esta mañana la rehabilitación de barrio, la rehabilitación integrada de barrio, es una actuación que no solamente se debe limitar a lo que es la rehabilitación física. Bien es cierto, decía, yo le compro sus palabras gratis, pues no me ha cobrado nada, pero se las compro. Decía que hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos con los fondos Next, por ejemplo, o los diferentes planes estatales de vivienda y autonómicos, que nos prestan la oportunidad de una financiación, una subvención muy interesante para rehabilitar físicamente estos barrios. Pero sin olvidar que muy bien, que hay que aprovechar esta oportunidad, pero que no debe actuarse algo más que solamente en el aspecto físico de los edificios o de la confortabilidad de sus residentes, sino que hay que entrar en otras materias: educación, empleo, formación, lógicamente. Hoy lo que traemos aquí es la experiencia de 4 ciudades: la ciudad de Sevilla, la ciudad de Sestao, Valencia y Jerez. 4 ciudades que tienen mucha experiencia también en materia de rehabilitación de barrio, cada una con diferentes modalidades, porque sabéis que hay áreas de rehabilitación integral, áreas de regeneración urbana, ahora entornos residenciales de rehabilitación programada. Cada plan o cada época parece que vamos inventando terminología, pero bueno, eso es evolución. Bueno, pues para este menester nos acompaña, en primer lugar, tengo apuntado aquí por orden de llegada de los currículum, Ismael Domínguez Mora, que es arquitecto de la Escuela Técnica Superior Ismael, que está allí en la punta, al principio. Ismael Domínguez Mora, que es arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Sevilla, máster en Dirección de Empresa por el Instituto Internacional San Telmo y especializado en viabilidad de proyectos inmobiliarios. A mí me gusta contar los currículos de la gente porque a mí me gusta, no sé si a vosotros, mejor a vosotros no, y estoy aquí perdiendo el tiempo, pero como me han puesto de ponente, pues que hubiesen puesto a otro. De ponente, no, de moderador. Me gusta contarlo porque quiero saber con la gente que nos están explicando cosas. Son gente muy experta, Por ejemplo, Ismael lleva más de 20 años de experiencia en el sector de inmobiliario. Ha trabajado en la multinacional Bureau Veritas como gerente de centros de beneficios de Sevilla, Córdoba y Huelva, y en la empresa pública del suelo, en la antigua EPSA, hoy Abra, gestionando proyectos de rehabilitación, y en la multinacional John Land de La Salle, donde fue gerente de proyectos en España y Perú y director de reposicionamiento de activos inmobiliarios a nivel nacional. Actualmente es director del área técnica de Envisesa, donde está gestionando más de 30 proyectos diferentes, tanto de nueva planta como de rehabilitación. Por lo tanto, Ismael, enhorabuena por el currículum, magnífico. Luego empezaremos, voy a contar los currículos de todos y luego empezamos, que cada uno empiece a contar su experiencia. Nos acompaña también Antonio Sánchez Mato.
nuestro ilustre Antonio, que es ingeniero de organización industrial por la Universidad de Cádiz, arquitecto técnico por la Universidad de Sevilla, máster universitario en gestión y administración pública por la Universidad de Cádiz. Trabaja en la empresa de vivienda de Jerez, Movigesa, desde los años 90, 33 años. Antonio, yo entré también en Málaga en el año 90. O sea, llevamos 33 años lidiando con toda esta materia urbanística, rehabilitación, vivienda. Donde en Movigesa, Antonio ha estado desempeñando diversos cargos, ha sido, entre otros, gestor de proyectos y coordinador técnico de una treintena de promociones residenciales de la ciudad actualmente, actuaciones de rehabilitación, infravivienda. Ha ocupado diferentes cargos. Hoy es el gerente de la empresa desde el año 2019, de la empresa Movigesa. Y en su currículum destaca su pasión, siempre ha sido la rehabilitación. Por lo tanto, Antonio, enhorabuena, magnífico currículum y sabemos con quién nos vamos a jugar los cuartos. Ernesto Barrera Gallego, que está aquí a mi izquierda, Ernesto Barrera Gallego es ingeniero de organización industrial también, de la Universidad de Cádiz, graduado en edificación, arquitecto técnico por la Universidad de Sevilla, diplomado en regeneración urbana por la Universidad Politécnica de Valencia. Trabaja en la empresa de Movigesa, la empresa municipal de vivienda de Jerez, desde el año 93, en donde ha desempeñado diversas funciones. Ha sido, entre otros, gestor de proyectos y coordinador técnico de una treintena también de promociones residenciales de la ciudad. Y desde hace una década, en 2014 aproximadamente, trabaja como jefe de planificación en la entidad, en Movigesa, en donde ha llevado a cabo, entre otras, la redacción y coordinación del segundo Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Jerez. Actualmente está inmerso en la elaboración del Plan Estratégico de Rehabilitación del barrio de Jerez. Enhorabuena, Ernesto, también. Luego tenemos a Alberto, también nos acompaña Alberto Aznar Trabal, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, es licenciado en Ciencias Políticas y máster de Derecho de la empresa de la Universidad de Valencia, ha sido director general de la EVA, la empresa de vivienda de la Comunidad Autónoma de Valencia, y hoy es el gerente de AUMSA, que es la empresa de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Valencia. También, Aznar, tu currículum, bastante experiencia en esta materia, a pesar de en tu aspecto de juventud. No queremos decir la edad, porque podría ser de mal gusto. Y por último quiero presentaros a Luis Carlos, voy a ponerme las gafas, Luis Carlos, porque la tengo en el móvil, tu currículum ha llegado al último. Luis K. Delgado Ortiz, que es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad del País Vasco, máster en Gestión y Dirección Pública de Vivienda por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Granada. Algo tenías tú que tener de andaluz, ya decía yo que... máster en Gestión y Dirección de Empresas por la Universidad del País Vasco y su experiencia laboral en más de 15 años de experiencia en la empresa pública de vivienda vasca en materia de alquiler social, regeneración urbana, zonas degradadas, regeneración de zona degradada e intervención en parque edificatorio existente. Actualmente es director gerente de Sestao Berri, que es una empresa, Sestao Berri, una empresa mixta entre el gobierno vasco al 50% y el ayuntamiento de Sestao. Es una rara avis entre las empresas públicas, mitad del 50% gobierno vasco y 50% gobierno local. Qué buenos sois los vascos para estas cosas, macho, desde luego. Actualmente es presidente de la sección vasca de la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo, ¿no? Y es también miembro del equipo de coordinación del grupo de las TR, tanto de OBS y también con la Federación Española de Municipios y Provincias. Hace poco tuvimos ocasión de estar en un encuentro también de rehabilitación. En definitiva, un conjunto de profesionales de gran categoría profesional y experiencia que nos van a contar su experiencia. Yo, sin más enrollarme, yo le doy la palabra a Ismael Domínguez Mora para que nos cuente su experiencia en la ciudad de Sevilla en esta materia. Buenas tardes a todos. Gracias, José María, por la presentación, siempre muy ameno. Y gracias a todos los que estáis aquí en presente y los que nos veréis en vídeo, porque creo que la sesión se está grabando y se colgará en alguna plataforma para poder visualizarla posteriormente. Yo voy a hacer una presentación corta. Sé que son las 4:15 de la tarde, por eso va a ser corta, pero voy a intentar que sea intensa y rápida, para que sea un poco coger las ideas rápidas
de lo que queremos exponer por parte de Envisesa o de Sevilla, de la intervención social y de rehabilitación en el barrio de Tres Barrios, ¿vale? También va a tener un punto de vista un poquitín técnico, porque la parte, siendo yo arquitecto, es la parte que más controlo y más cómodo me siento, más que en todo el desarrollo de actuaciones sociales que se han hecho, que además hay otra jornada el viernes a primera hora para precisamente tratar esos aspectos, ¿vale? Antes de nada, un poco deciros cómo he estructurado la charla, que lo voy a estructurar en 3 puntos principales. Primero, por un lado, conociendo el barrio, o dando detalles del barrio y con la situación socioeconómica y de los edificios, ¿vale? Sobre todo para las personas que no sean de Sevilla, que ya lo pueden conocer. Una segunda parte, que es determinar la estrategia que se ha implantado allí, cómo se está actuando, para que tengáis una escala de la intervención, del volumen que tiene, etcétera, etcétera. Y la tercera parte, que es la más importante, es donde describimos de la 1 a la 5 las actuaciones que se están haciendo allí. Fundamentalmente la actuación 3, porque la 1 y la 2 ya son actuaciones acabadas, la 3 está en proceso y la 4 y 5 son actuaciones que se van a hacer a futuro. La actuación 3, como os digo, es la que está ahora mismo en proceso y la que creo que puede servir más a todos los presentes para lo que sirve muchas veces esta jornada o estas presentaciones, que es que uno de pronto, viendo la idea de cómo lo está haciendo otro, le salte una chispa y le ayuda a resolver algún problema, como me ha pasado a mí, por ejemplo, esta mañana, con una idea que ha dado un ponente, pues le ayuda a resolver algún problema que a lo mejor no le veía una fácil solución, ¿no? Con lo cual vais a ver ideas, flash, sin mucha profundidad técnica ni económica tampoco, pero bueno, os va a dar un panorama de qué es lo que estamos haciendo, en qué punto nos encontramos y cuáles son las dificultades esquemáticas que nos estamos encontrando. Acelero porque creo que me estoy ya alargando. Una breve incisión sobre el barrio de Tres Barrios, para que no los conozcáis. Está incluido dentro del distrito completo de Cerramate, que tiene muchos barrios, creo que son en total unos 11 barrios. Todo el distrito de Cerramate tiene una situación de vulnerabilidad muy importante. De hecho, la situación más vulnerable, si esto apunta, ahí lo veis, si el puntero doy bien, es la situación más vulnerable de toda Sevilla, con ese indicador del 19% de las viviendas de todo ese distrito, que son 90.000 personas, que es una ciudad que necesitan asistencia de los servicios sociales, lo cual es un dato muy impactante. Está incluso más, un dato que está por encima del polígono sur o del distrito sur, para que os hagáis una idea, ¿no? Todo el mundo conoce las 3.000 viviendas, pero no se da cuenta que el distrito Cerramate pues, tiene unos valores, en algunos, la mayoría, peores que el distrito sur. Con este matiz o esta información incorporada además, que es que incluye el distrito Cerramate, un barrio dentro de él, que es el que se denomina como Tres Barrios Amate, que es, digamos, lo peor también, lo peor, digamos, desde el punto de vista social y económico, no de otro punto de vista, ¿no? En ese todos los conocemos, están continuamente en las noticias, los barrios del Polígono Sur y específicamente de Pajarito, que vamos a hablar hoy con extensión, de cuál es la situación a nivel de España. Es de los barrios más pobres, o el segundo más pobre de toda España, ¿vale? Esta es la configuración que tiene estos 3 barrios Amate. Son, no recuerdo ahora mismo el número de viviendas, 8.000 viviendas, lo indica ahí abajo. Una situación bastante precaria, no solamente desde el punto de vista edificatorio, sino también social. Como veis ahí, los 3 puntos que he destacado son la tasa de paro del 45%, que creo que es más alta según la siguiente diapositiva que os voy a poner, una parte de envejecimiento muy importante y una situación en situación de dependencia del 26%, ¿vale? Luego veis también que la media de ocupantes por vivienda es de 1,83 o 2,7, que por supuesto la media está distorsionada porque hay muchísimas viviendas ocupadas por una única persona y otras muchas viviendas ocupadas por muchas personas, ¿vale? La zona está recogida dentro de las zonas ERACIS de la Junta de Andalucía como una zona especialmente delicada y a proteger o a actuar, tanto desde el punto de vista social, económico, como edificatorio, ¿vale? Ahí tenéis los datos principales. Desde el punto de vista edificatorio, ya entrando un poco en la parte más técnica, tiene una densidad de vivienda tremenda, 190. De hecho, he intentado buscarla distrito a distrito, barrio por barrio, en toda Sevilla, y no hay ninguna que lo superaba. O sea, es
la parte más intensa de Sevilla. La superficie de las viviendas ronda los 45 metros cuadrados construidos. Algunas tienen 3 dormitorios metidos dentro de los 45 metros cuadrados, para que os hagáis la idea. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Un deficiente estado de edificación, ausencia de medidas medioambientales y todo eso que ya, digamos, de abajo ya es ni soñarlo, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de transformación? El segundo punto que os quería indicar. Perdón, ¿estáis poniendo el PowerPoint o el PDF? No lo sé muy bien. Que he visto aquí una pequeña diferencia, creo que estáis poniendo el PDF. Es PowerPoint, vale. Estrategia de transformación, el segundo punto. ¿Qué estrategia se está siguiendo en este barrio? Esta es la delimitación del barrio, lo que le hemos llamado 3 barrios Amate. Desde, por supuesto, el punto de vista socioeconómico se está haciendo una actuación muy intensa y mantenida a lo largo de los años. Se ha hablado hoy también en esta sala de qué tipo de actuaciones se están haciendo y se va a tratar este tema, específicamente 3 barrios Amate, en más charlas dentro de esta jornada. La oficina del distrito Cerro Amate, que es muy grande, como digo, tiene 90.000 personas, está situada precisamente ahí, en esa zona, la zona más desfavorecida, con la intención de abarcar todo ese territorio que es tremendo, pero que necesita una atención específica, ¿vale? Del punto de vista ya más físico de los edificios, lo que os resumí al principio es, vamos a ver esquemáticamente qué 5 actuaciones se han planteado y qué dificultades han surgido y que yo creo que pueden surgir en el resto de proyectos que, digamos, abarquéis desde el punto de vista de rehabilitación de edificios y de asistencia social en zonas desprotegidas. La primera de ellas, lo que nosotros llamamos Nueva Amate, que es una edificación de nueva planta. La segunda, ya en el barrio de Los Pajaritos, que os señalo con el puntero, es este rectángulo de aquí, ¿vale? Esta es una actuación ya también finalizada, también actuación de nueva planta. La tercera actuación, que es la que está en proceso, que es la que os voy a detallar con más interés. La cuarta, futuro, sería ya promover la rehabilitación del resto de las viviendas que son de titularidad pública o del municipio. Y la cuarta actuación es acometer incluso el resto de viviendas, que son 1.180, que son privadas, son de titularidad privada, pero a través de convenio, a través de una estrategia de colaboración, habría que buscar la solución para poder también rehabilitarlas. Todo ello conforma, tanto desde el punto de vista socioeconómico como de edificación, un mapa de qué actuaciones se están haciendo en este barrio en concreto, ¿vale? Actuaciones realizadas, la primera de ellas. Aquí teníamos la vista del antes. Estas eran lo que se llamaban, de hecho el mismo nombre refleja la situación de las viviendas, se llamaban regiones devastadas. Eran una sucesión de viviendas en una situación bastante mala, que en el 2011, si no recuerdo mal, se hizo una labor de demolición completa. Bueno, primero concienciación social, registro de quién estaba viviendo allí, digamos, documentalmente abarcar todo aquello, pero al final lo que se hizo es una actuación completa de demolición para construir 5 edificios de vivienda nuevos, 5 bloques, ¿vale? Los edificios están muy bien, pero también tenían sus inconvenientes y su problemática de gestión, ¿vale? En principio, a la gente le cuesta mucho trabajo salir de su casa, aunque sea para rehabilitarla o para hacer una construcción de nueva planta y luego volverse ahí para allá. De hecho, muchas de las personas, yo no participé directamente en el proyecto, pero muchas de las personas decían que no querían ya volver a su lugar de origen. Eso es muy común. O sea, va a ocurrir en una cantidad de proyectos tremenda. Lo digo porque ahora vamos a encontrar otra actuación que vamos a hacer eso mismo y ya nos prevemos que también puede llegar a ocurrir ese mismo efecto, ¿no? Segundo, al ser una obra de nueva planta, todos los plazos de gestión, de promoción, proyectos, etcétera, demoliciones, etcétera, se alargaban durante, en teoría, demasiado tiempo, ¿vale? La ventaja, pues todas las viviendas eran completamente nuevas, una vez se entregaron, es una gran ventaja. El coste también lo refleja, unos 19 millones de euros. Y también logramos una serie de locales que se han destinado a asociaciones sin ánimo de lucro, como Save the Children, etcétera. Es decir, es un caso, entendemos que de éxito, pero que también tiene su zona más gris por las dificultades que hubo, ¿no?
La segunda actuación también fue una actuación de obra nueva. Estos edificios, que estaban también en una situación bastante mala de pajaritos, eran 96 viviendas, si no recuerdo mal, se reflexionó la idea de si hacer una rehabilitación o demolerlo y hacerlo de nuevo, y en este caso se decidió por hacer obra nueva también, ¿vale? Pues tenemos, bueno, los edificios ahí están descritos, la situación que tenían, se hizo una actuación como esta, ¿vale? Como os he dicho, también con sus ventajas e inconvenientes. Tiene unos plazos de desalojo que son tremendos, 3, 4 años las personas viviendo en otro barrio, cuando les dice que quieren volver, prácticamente nadie quiere volver. Costes superiores, por supuesto, a una rehabilitación de una vivienda y luego encima, un poco para más INRI, el número de viviendas que se sacó no se pudo igualar al número de viviendas existentes, porque los estándares de las viviendas eran mayores, con lo cual se perdieron unas 34 viviendas que hubo que desalojar en otros sitios, etcétera, etcétera. Eso tiene una repercusión importante y hay que verlo. Y esta es la actuación 3. Esta es la que me voy a centrar con más interés, que son la rehabilitación de las 144 viviendas, que son el proyecto que tenemos ahora mismo entre manos. Y os cuento un poco la situación actual. Bien, estas son las construcciones, las fotos con dron de los años 60-62. Bueno, os veis un poco los sistemas constructivos que tenían, es muy curioso. De hecho, nos ha partido un poco por la mitad el descubrir el sistema constructivo real que había ahí, porque no era fácil. No es una estructura de hormigón o una estructura de muro de carga, es una cosa híbrida, ¿eh? Gracioso también el sistema con el que lo construían, ¿no? Lo veis por aquí, con burritos. Aquí está el burrito destacado, pues transportando materiales poco a poco con un método como muy artesanal, ¿no? Y lo vemos. O sea, yo me he recorrido muchas viviendas de aquí y ves que la forma de construcción era como muy de mano, ¿no? No había nada industrializado y todo era como muy buenas calidades, de buen material. O sea, el hormigón tenía muy buena pinta, ahora veremos una foto. Pero, en fin, nueva planta a rehabilitar. Una vez ya teníamos, digamos, enfocado que eran esas las 144 viviendas que había que actuar, se vuelve otra vez a poner encima de la mesa el problema. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos demolición y volvemos a construir o rehabilitamos por completo esas viviendas? Aquí surgió este cuadro comparativo, que tampoco lo deja claro. Aquí no hay nada 100% claro. Aquí tenéis, por ejemplo, por un lado, es cuestión de criterios, ¿eh? Por supuesto, lo que ya he dicho de la pérdida de viviendas, es decir, si tenemos X viviendas pequeñitas, al hacerlas de nuevo, con la de superficie mínima por vivienda que hay ahora mismo en legislación, pierdes viviendas sí o sí, con lo cual tienes que irte a comprar un solar en otro sitio, cerca, si lo hay, y volver a construir un edificio para esas viviendas que han quedado sobrantes, ¿vale? La vida útil de la vivienda, por supuesto, si es obra nueva, es mayor, tienen plaza de garaje. Sin embargo, ya empiezan aquí a haber datos que son fundamentales, como es el plazo de ejecución. Es decir, para hacer una obra nueva, entre que demueles, etcétera, te colocas en 5 años. Y para rehabilitar, desde que empieza la obra, yo creo que en 2 años, es un poco por lo que tenemos planificado, se puede resolver. Con lo cual, no digo que es definitivo, pero es un dato muy a tener en cuenta. Cuando tienes situaciones de urgencia, de intervención, hay que hacerlo y no puedes esperar 5 años a hacerlo, ¿no? Y luego, por otro lado, los costes también son evidentemente menores cuando rehabilitan, ¿no? De 120.000 euros por vivienda, menos subvenciones que pueda haber, que las hay, a 60.000 euros por vivienda, menos subvenciones más normales y más cuantiosas que la hay para rehabilitar. Con lo cual, la cuenta de resultados queda clara, ¿vale? Pero ya digo que no solamente una decisión económica. Acelero. Ya enfocado el proyecto, ya sabíamos que queríamos coger las 144 viviendas y las queríamos rehabilitar. Ahora faltaba la idea. Y dice, oye, ¿la idea para rehabilitar? ¿En un proyecto de arquitectura también hace falta la idea? Pues sí, la idea también hace falta en un proyecto de arquitectura. Digo, en un proyecto de rehabilitación. Porque hasta que no le ves un poco el objetivo donde vas, donde te quieres colocar, no llegas a creértelo y a tomar un poquito el camino. Mientras tanto estás pegando así como tirando tiros a situaciones que no son definitivas, ¿no? Pues curiosamente, no sé si esto funcionará, la idea nos vino a través de un proveedor de placas solares que nos hizo una presentación del producto en la oficina y el producto que nos enseñó
estaba implantado en una rehabilitación que se había hecho en las Islas Maldivas. Y allí nos fuimos, no físicamente, sino con el cochecito de Google, había cómo se había hecho y era un caso prácticamente igual al de Pajaritos en Sevilla. Concretamente era este, para que tengáis un poco la pinta. Esto nos cambió un poco el chip y ya empezamos a verle la carita al niño que queríamos hacer un poco en Pajaritos, en cuanto a rehabilitación energética, acabado, la configuración del barrio. ¿Me entendéis, no? Ya con esta idea un poco se empezó a acelerar todo, ¿no? Y dijimos, oye, pues vamos a fasear esto de esta manera. En vez de hacerlo todo a la vez, es decir, empezar y acabar con aquello que pareciera un palacio, vamos a intentar hacerlo faseado. Primero dijimos, oye, de estar tan mal a estar un barrio, como podéis conocer, que es el Tardón de Sevilla, es un barrio decente que está muy bien. Aquí ya hay un paso importantísimo. De hecho, la gente de Pajaritos nos dicen que este es el paso principal para ellos. Porque ya si empezamos a pensar en rehabilitación energética o incluso incluirle ascensores, ya son más, ¿no? Con lo cual, oye, mira, pues vamos a dar un primer paso y nos centramos en lo que está puesto en el recuadro. De los 9 objetivos básicos vamos a centrarnos en los 3 primeros, que es, digamos, la reparación de estructuras, las cubiertas de cavidad que hay de fibrocemento, sustitución de instalaciones, fachada y urbanización de las calles y mejora de las mismas, ¿vale? Ya está puesto el programa, ya tenemos puesto incluso algunos croquis que empezamos a hacer para verlo, para acelerarlo. Esto fue el año pasado, no es que hiciera hace mucho más, ¿no? Y ya pues salieron la posibilidad de financiarlo a través de la convocatoria de las subvenciones ARRU, que entiendo que muchos sabéis lo que es, ¿no? Se pidió la subvención ARRU, la declaración de zona ARRU, luego se ha pedido la subvención. Es un proyecto que va a tener una financiación en total de 6 millones de euros para rehabilitar las 144 viviendas, de los cuales 3 millones los aporta el Ayuntamiento, 2 el Ministerio, 1 la Junta de Andalucía y en Visesa que aporta la gestión técnica, social y jurídica, que también es una buena carga, ¿eh? Los 3 principales problemas en los que nos hemos encontrado y que si os metéis en un proyecto de estas características os lo vais a encontrar. 1, la financiación. Ha costado muchísimo trabajo gestionar toda la financiación desde el principio hasta el final. Es un camino que no es porque nos hayan puesto difícil, porque nadie lo ha puesto difícil, pero es un camino arduo, de justificación, del laberíntico, ¿no? Segundo, la viabilidad técnica y económica. Es decir, estábamos avanzando y aún no sabíamos muy bien cómo estaba la cimentación, cómo estaba aquello por dentro, porque no podíamos entrar con toda la maquinaria de demolición y de ver aquello cómo estaba, ¿no? Con lo cual es un poquito una situación complicada. Y luego el tema de los relojes temporales, que este proyecto está ahora mismo en definición de proyecto, para empezar a licitar la obra. No hemos empezado, pero cuando empiece va a ser un jaleo bastante interesante, ¿vale? Integrada, pues lo pone el título de la jornada, ¿no? El título de la ponencia. ¿Integrada por qué? Pues por integrada por todo, porque es que no puede ser más complicado, ¿no? Desde el punto de vista físico, para definir los edificios rehabilitados o la urbanización. Social, que hay que empezar de menos a más, es decir, primero concienciar a las personas que se va a rehabilitar, que es bueno. Segundo, regularizar toda la documentación y datos. Y tercero, pues ya que incluso colaboren. Es fundamental lo tercero, porque si no colaboran, si no se les convence que es un buen proyecto para ellos, en cuanto acabe la obra lo van a rechazar. Y lo van a vandalizar, o van a hacer, no lo van a tomar como suyo, con lo cual tienen que colaborarse. Esa parte es fundamental. Y la parte económica. La parte económica es un trasiego, como digo, importante. Una gran cantidad de requisitos, avance a riesgo, no sabes si te la van a dar la ayuda, si no. Y muchas veces pides la ayuda con un presupuesto y luego tienes que hacer el proyecto de ejecución, no es al revés. Entonces, el proyecto de ejecución para que entre en ese presupuesto. Un poco. ¿Dónde estamos ahora mismo con este proyecto? Ya me queda pocos minutos. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues tenemos los proyectos básicos de ejecución redactados, ¿vale? Tienen esta pinta. Ya tenemos la cara exacta de qué cara va a tener Pajarito dentro de 2 años, ¿vale? Con arbolado, todo definido en los proyectos, hecho por un equipo externo, no está hecho interno en Visesa, pero bueno, ha funcionado decentemente. Antes, por supuesto, había que hacer toda esta infinita cantidad de ensayos de muros, de hormigones, de cubierta, de cimentación, estudios geotécnicos, etcétera, 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 etcétera. Un poco para que hagáis la escala de
la cantidad de gestión y de tiempo que necesita un proyecto de rehabilitación, en este caso de 144 viviendas, ¿eh? El siguiente paso, que va a ser inminente, va a ser licitar las obras, ¿vale? Es inminente, estoy hablando de días. Y la siguiente etapa que os quería comentar, las actuaciones 2 y 3, sería poder abarcar toda la rehabilitación, no ya de estas 144, sino de todas las públicas, que son 480. Eso ya también, como veis, tiene una inversión de 17,5 millones, que es una inversión importante y que por ahora no está resuelta y, en fin, necesitará su tiempo para poder resolverse. Lo importante es que el camino ya está trazado. Es decir, Pajarito ya ha entrado en la rueda de la rehabilitación. ¿Qué más? Y ya acabó. La oficina de rehabilitación. Mientras tanto estamos haciendo todo, hemos abierto, o vamos a empezar las obras, iban a empezar hoy, se van a retrasar un poquito más, de las oficinas de rehabilitación en Pajaritos. Un sitio donde todo el mundo puede ir, usuarios o proveedores o quien sea, puede ir a tomar información de qué proyecto se va a hacer, dar sus ofertas, dar su ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, seguimos dándole vuelta al tema de la accesibilidad. Ascensores, pasarelas, cómo hacerlo por aquí, cómo hacerlo para allá, cómo afecta mejor a la calle. Y seguimos, esto nos está dando bastante trabajo para poder hacer una solución que sea estética y sea usable por los usuarios, por los inquilinos. 3, incluso soluciones de prótesis a los edificios, un poco singulares, lo veis ya por los dibujos, en el cual podemos avanzar la superficie que pueden tener los edificios. Esto ya está hecho en algunas ciudades de Sevilla y no queda mal. O sea, aunque ahí lo veáis un poco estrambótico, no queda mal. Y por último, todo el tema de la intervención en fachada para intentar disminuir el sistema o el efecto de isla de calor en las calles. Listo. Gracias. Bueno, muchas cuestiones que a ver si al final nos da tiempo a preguntar. Yo he anotado algunas posibles preguntas, sobre todo de gestión y de licitación de obras y hacer obras para terceros con cargo al erario público. Las voy anunciando más o menos para que luego los demás ponentes sepan también por dónde van a ir las preguntas. Luisca, te toca a ti. ¿Tú te quieres poner de pie, sentado, tumbado, como quieres? Tumbado. Tienes también proyección, ¿no? Eran sí. 83 diapositivas. Sí. Espero que... Tienes 20 minutos, Luisca. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias a José María y a AVS y a Visesa por dar la oportunidad de explicar un poco la experiencia de Sestao. No sé si me podéis poner la presentación cuando podáis. Bueno, pues yo me gustaría en mi intervención un poco contaros un poco la evolución que ha tenido en Sestao, un municipio de Vizcaya de 27.500 habitantes, pues el proceso que hemos llevado de regeneración urbana integrada y un poco la particularidad o especialidad que tenemos al ser una sociedad mixta de colaboración público-público entre lo que es el Ayuntamiento de Sestao y el Gobierno vasco. Somos un rara avis, se han puesto dos vascos de acuerdo, no hay huevos, pues lo han tirado para adelante y han creado esta sociedad, ¿no? Entonces, no sé si podéis ponerme la presentación y así voy comenzando ordenadamente. Para 17. Sí, no, más que nada por favor. Bien, pues mientras me la ponen, pues bueno, comentar un poco. Sestao, como os decía, un municipio de la comarca del Gran Bilbao, a 14 kilómetros de Bilbao, en el cual pues hubo un fuerte proceso de reconversión industrial en los años 80, en el cual llegamos a ser 42.000 habitantes y en la actualidad somos 27.000. Fijaros un poco la profunda, digamos, despoblación que ha sufrido el municipio, vinculada sobre todo a que había grandes empresas industriales ubicadas allí y con la reconversión industrial pues tuvieron que verse abocadas al cierre y bueno, se produjo una degradación urbanística, social, económica muy fuerte en el municipio que ha provocado pues bueno, que nos tengamos que reinventar, ¿no? Y yo lo que quería contaros hoy era un poco cómo nos hemos reinventado y cómo hemos aprovechado un poco esa experiencia de regeneración urbana integrada para volver a poner el municipio en el siglo XXI, ¿no? Mientras se resuelve el tema de la presentación,
Pues nada, voy a seguir, ¿no? ¿Qué comentaros? Bueno, yo creo que como resumen un poco de la experiencia es, nos hemos dado cuenta, evidentemente, que lo primero para ir orientados a un barrio es tener un diagnóstico profundo y multivariable del barrio, cosa que hasta el momento pues, no teníamos las herramientas oportunas para hacerlo y se pudo hacer, digamos, un diagnóstico muy fuerte a nivel urbanístico, pero también a nivel económico y a nivel social, en el cual participó la ciudadanía y en lo que para nosotros fue una buena práctica es construir un plan estratégico de barrio, o sea, un plan de desarrollo comunitario integral de barrio en el cual no solo la componente urbanística estaría representada, sino la componente de ciudadanía, de cohesión social, la componente de infraestructuras, que es la de vivienda, la componente de proyección económica y de convivencia y cohesión social. Eso lo que nos ha dado pie es a que intentemos equilibrar las políticas sociales de vivienda con las políticas sociales, digamos, de cohesión social del barrio, introduciendo ahí pues, todo lo que son políticas de empleo, de movilidad, de turismo, de promoción económica, que generen, digamos, una respuesta integral a lo que es el barrio, en este caso es un barrio que es el barrio de Txabarri, y es el barrio, digamos, más colindante a la zona industrial del municipio de Sestao, donde trabajaban, para que os hagáis una idea, pues casi 25.000 personas, trabajaban 10.000 de manera directa y 15.000 de manera indirecta en lo que fueron, bueno, le llamaban la mayor empresa de España, que era Altos Hornos de Vizcaya, ¿no? Donde se generaban un poco todo vinculado a la siderurgia, ¿vale? Y pues hubo un proceso muy fuerte digamos, de inmigración nacional que, con mano de obra que se trasladó a trabajar allí por la fuerte necesidad, ¿no? Entonces, Sestao fue creciendo en función de lo que crecían las empresas y luego la historia pues, ha sido un poco cruel con él, ¿no? Porque ha decrecido en función de lo que la empresa más fuerte de allí pues bueno, cuando se tuvo que cerrar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros un poco el trabajo de barrio, lo primero que hacemos en nuestra metodología es, primero, vamos a nivel de intervención social, es decir, nos acercamos con trabajadores sociales y con educadores sociales al barrio para conocer un poco la realidad de los espacios públicos, la realidad de la vivienda, la realidad un poco de lo que se está cociendo en el barrio a nivel social para generar confianza, ¿vale? Esa es la primera labor fuerte que dura su tiempo. La segunda labor que hacemos es, en estos barrios, digamos, más vulnerables, normalmente los administradores de fincas ya han huido porque se encuentran con una alta morosidad, se encuentran con problemas de gestión que les sobrepasa una gestión ordinaria de las comunidades de propietarios y entonces nos encontramos con comunidades de propietarios totalmente desestructuradas, ¿vale? Y la forma de afrontarlo, evidentemente, pues ha sido hacer un convenio con las comunidades en el cual nosotros les invitamos a seguir un proceso de regeneración urbana integral de su vivienda, edificio y de su barrio, y ellos el compromiso que tienen es ir dando pasos hacia ese proceso. Nosotros, evidentemente, no les cobramos nada, somos un servicio público de interés general y lo que hacemos, lo que nos permite, digamos, entrar en las comunidades como administradores de fincas es conocer la realidad socioeconómica de la comunidad y de cada una de las viviendas, haciendo entrevistas individuales y colectivas de cuál es la realidad de ese inmueble. Y por último, una vez que ya conocemos, digamos, la realidad digamos, social, la realidad económica, ya evidentemente entramos con ese diagnóstico inicial a proponer digamos, los proyectos de actuación más urbanística, más técnica, ¿vale? En el cual, bueno, pues ahí ya planteamos un poco los proyectos de rehabilitación integral, ¿vale? En el barrio hemos manejado, en esos procesos de regeneración urbana, hemos manejado como 6 tipos de procedimientos o de procesos que actuamos en el barrio. Uno de ellos es, evidentemente, la gestión de suelo, pues como evidentemente hay derribos, demoliciones, ahora acompañado de reedificaciones. Bueno, hay un aspecto, digamos, más de renovación, ¿no? Que ahí llegamos tarde, esos edificios ya están algunos en ruina y tenemos que realojar a esa gente, sacarla y para hacer viviendas nuevas y promover, digamos, alquiler social dentro del propio barrio. Otro de los procesos ha sido la promoción de infraestructuras, evidentemente, y espacios públicos vinculados al barrio. Bueno, la cosa más señalada quizás es la generación de una red de calor de distrito en el barrio de Txabarri que alimenta a 500 viviendas,
en el cual, bueno, pues un problema gordo de vulnerabilidad era la pobreza energética. La gente no podía mantener sus calderas estancas de gas, no podía mantener, bueno, el butano no pasaba la revisión hace muchísimo tiempo, bueno, con lo cual había incluso peligro de gestión un poco de esos mantenimientos de los sistemas de energía que tenían precarios, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un poco la energía como vector de cohesión social del barrio, el promover, digamos, dentro de un subsuelo de esa plaza, promover, digamos, una central térmica provista sobre todo de biomasa, que además biomasa forestal. Ahí en el País Vasco somos un país forestalista en el cual hay muchos bosques, se hace mucha limpia de lo que es todo el tema de los bosques y hay mucho residuo vinculado al tema de la astilla forestal. Y de ahí, bueno, pues hay bastantes empresas de pellets y de biomasa, ¿no? Con lo cual nos ha permitido, digamos, hacer un proyecto energético para el barrio, que el barrio evidentemente lo ha agradecido. Este proyecto lo hicimos en el 2019, 2020 llegó la crisis y no os quiero contar nada con todo lo que es la crisis energética que estamos viviendo, con lo cual el barrio agradecidísimo porque tenemos unos precios de la energía bastante sostenidos, aunque también el precio del pellet está creciendo, la tonelada de pellet, pero bueno, está creciendo, pero bueno, no tanto como ha crecido el coste de la electricidad o el coste del gas o al respecto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una segunda parte, la promoción de infraestructuras y equipamientos que vinculen al barrio, como un centro de innovación en materia de sostenibilidad urbana, que ha permitido también un poco pues, toda la parte de emprendimiento, formación, vinculada al tema de la construcción sostenible, para que también el barrio se pueda regenerar y se pueda reciclar a nivel de empleo y formación. Después hemos tenido pues bueno, las rehabilitaciones aisladas que todos conocemos. Bueno, vas a una comunidad y planteas un poco una rehabilitación de accesibilidad envolvente, instalaciones renovables, y todo lo que es, digamos, la parte más social en la cual pues, bueno, hemos hecho desde equipos de gestión de conflictos, observatorios locales de la convivencia, servicios de mediación, actividades de desarrollo comunitario vinculado a pues, un cine de barrio, a actividades de hacer una guía para la convivencia en comunidad, bueno, diferentes actuaciones que lo que promulgan es, digamos, un sentimiento y arraigo de comunidad y de barrio, ¿no? Y ahí es donde estamos más orgullosos porque realmente es donde realmente se hace barrio. La parte urbanística es una parte muy reglada, como ya sabéis, con los planes especiales, con los ARIs, con los ARRUs, ahora con los RP, pero digamos la parte más digamos, creativa e innovadora a nivel social ha sido la parte de gestión social. ¿Qué más os puedo contar? Porque la presentación ya veo que no está preparada. Pues diría también la parte de gestión patrimonial, es decir, se ha apostado por adquirir vivienda privada para su rehabilitación o puesta en el mercado del alquiler. Entonces también se están generando digamos, programas de intermediación social hacia el alquiler y para crear digamos, vivienda asequible en el barrio. Y esos son un poco los 6 procesos de regeneración urbana integrada que estamos llevando a cabo en el barrio de Chávarri. No sé cuánto tiempo me queda, José, 5 minutos, perfecto. Entonces, nosotros un poco, como os comentaba, en este barrio, digamos, lo que yo os puedo contar, digamos, de cómo afrontar metodológicamente, pues creo que la parte social, la parte económica y la parte urbanística deben de ir en esa cadena, que requerimos, digamos, de hacer un diagnóstico muy fuerte. Ahora mismo hay herramientas importantes. El Ministerio este lunes, que creo que ha sacado, este lunes ha sacado una herramienta de diagnóstica que se llama Urban 3R. Si no lo habéis conocido, pues os invito a entrar. Hay una página web que es urban3r.es, creo que es. Y bueno, es una herramienta diagnóstica para conocer, digamos, a través de referencias catastrales, cuál es la situación a nivel económica, urbanística y social de lo que pueden ser indicadores socioeconómicos de todo ese barrio, indicadores urbanísticos, indicadores económicos y energéticos, ¿no? Para poder actuar y planificar, porque yo creo que una de las cosas más importantes en materia de regeneración de barrios es la planificación. Y la planificación estratégica de barrios es una cosa que yo creo que ahora mismo empieza a haber herramientas a través de tecnología, empieza a haber, digamos, estrategias locales de rehabilitación
en el cual marcan, digamos, cuáles son los objetivos de a qué barrios queremos llegar y con qué prioridad al respecto. Herramientas de gestión, como ya sabéis, pues ahora evidentemente estas oficinas de rehabilitación de los ARIS o de los ARRUS pues existen, pero ahora, digamos, con los fondos Next han surgido otras entidades, otras oficinas de rehabilitación y entidades colaboradoras para tramitar esos fondos y esas ayudas en materia de los fondos Next, el programa, pues tanto el 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Que como ya sabéis va vinculado al tema del edificio, al tema de la vivienda y al tema de los honorarios y libro de edificio rehabilitado. Entonces, en materia de gestión yo creo que hemos avanzado bastante en crear una estructura y una red importante para los barrios vulnerables. En los RRPs, pues evidentemente también hay que generar una oficina de proximidad, ¿no? Una oficina de barrio, una oficina más pegada, digamos, al ciudadano, con lo cual también hay otra herramienta de gestión importante vinculada a la participación de campo en el barrio. En materia, diremos, de participación, pues yo creo que cada vez se está contando más con el barrio para planificar esos planes estratégicos de barrio. Lo que sí os diría es que si que vayáis a intervenir en un barrio, aparte de tener el diagnóstico, digamos, tengáis un diagnóstico participado y contrastado con la ciudadanía allí. Muchas veces lo que nos pasa es que planificamos desde la Administración algo que los barrios no contrastan y que evidentemente luego rechazan. Y no sé si os está pasando a vosotros, pero a nosotros nos está pasando que tenemos barrios vulnerables, no organizados, que no tienen la capacidad de venirnos, digamos, solventemente a pedirnos ayuda y tenemos que ir a buscar, que es donde creo que la Administración tenemos que dar un paso adelante y ser proactivos para irles a buscar. Y luego tenemos otros barrios, digamos, que vienen muy organizados, con una capacidad económica muy fuerte y que realmente, pues ellos mismos, pues, bueno, pues, presentándote a las convocatorias que tenemos, pues les damos un servicio más tranquila, ¿no? Bueno, esa es un poco la parte de participación. En la parte de evaluación, yo creo que también se están haciendo informes de evaluación importantes para ver un poco y medir las políticas, ¿no? Antes, hablando también un poco en la comida con Alberto, comentábamos, ¿no?, que lo importante o lo difícil del reto de intervenir en el barrio es evaluar el impacto que vamos a generar, y evaluar el impacto de nuestras políticas públicas en ese barrio, ¿no? Y nada, yo simplemente, bueno, por poneros alguna foto, es un poco lo que quería abordar. Bueno, dónde estaba Sestao, de dónde veníamos, ¿no?, de ese arte industrial, dónde estamos, esa despoblación fuerte, algunos indicadores, todo el proceso un poco que hemos seguido de evolución de los 20 años, en donde hemos creado un poco esa herramienta institucional, hemos hecho el plan de actuación, hemos hecho una delimitación de áreas prioritarias de intervención que han sido previas a lo que fue el EDUSI y previas a lo que ha sido el Plan de Desarrollo Comunitario de Ley Charrisol, y luego, evidentemente, lo hemos ligado con lo que es la agenda urbana, donde ese objetivo 2 de evitar la dispersión urbana y concentrarnos en la ciudad existente, pues evidentemente tiene mucho peso la parte de rehabilitación. Nada, contaba un poco toda la práctica, porque veáis algún tipo de fotos al respecto de la rehabilitación. Pues ahí veis unidades de ejecución, donde ha habido demoliciones y actuaciones de nueva planta, otras de unidades de actuación en espacios públicos, adquisiciones de viviendas para su reedificación. Bueno, tampoco me quiero extender mucho porque era una presentación, como decía, larga. Y este, por ejemplo, edificio es un edificio, digamos, que estaba protegido, lo tuvimos que vaciar integralmente y para poderlo reconstruir con estructura de madera por el interior y con realojos, evidentemente, transitorios. Es un poco la parte que os decía de ese district heating y esa solución de la accesibilidad, pues también un poco aprovechando espacios públicos, resolver la accesibilidad, y justo esta es la plaza donde teníamos la red de calor de barrio integrada, digamos, en esa plaza, con todas las obras al respecto. Y bueno, luego todo el tema de espacio público también importante, pero bueno, tampoco, yo creo que ahí había bastantes, no me quiero extender más. Esta es la parte que os decía del programa de desarrollo comunitario, ¿vale?, donde esos 4 ejes eran los importantes.
y todo el tema de gestión patrimonial. Hemos creado, digamos, una línea de trabajo de gestión de servicios energéticos, en el cual damos un poco servicio con instalación de puntos de recarga, aparte de lo de district heating, y generación de comunidades energéticas locales en el propio barrio también, con un modelo de un proyecto europeo que se llama Plus City Exchange. Y bueno, pues esa es la parte. Y por mi parte, pues nada más, porque hasta ahí. Muchas gracias. Le quedaban 3 minutos a nuestro amigo Luiscar para hacer una pequeña pausa de 3 minutos mientras viene un nuevo atril. El que viene es transparente completamente. Es que tu presentación pesaba 46 megas, creo, me parece que pensaba. Y esto no es Bilbao, tío. En Sevilla los ordenadores son más chiquititos, ¿no? Si fuese sido Málaga, que allí tenemos la tecnología de punta, no hubiese hecho falta. Tú dices, hágase, y se pone, no te faltan ni ordenadores. Esta es la inteligencia artificial, en Málaga directamente. Aquí pues, cuesta un poquito más trabajo, es normal. Fijaros que la Expo de Sevilla es del año 29, 1929, y luego fue la del 92. La de Málaga es Expo 2027, es que no hay color. Yo quería hacer una pregunta, y me permites, Alberto, que no estoy robando un minuto a ninguno, pero como ha sobrado como unos 5 minutos de Luiscar. Pregunta que hago a Luiscar, que también vale para Ismael. Estamos haciendo obras de rehabilitación en edificios de vecinos donde no hay comunidad de propietarios, donde tú has dicho que no había administradores de fincas. Pero estos son subvenciones. Son subvenciones que dan las administraciones públicas, bien de Europa, Estado, comunidad autónoma o local. ¿Y a quién se le da la subvención? ¿Cómo actuamos en un edificio de un tercero, una administración pública? ¿Cómo lo habéis resuelto eso? Sí, a ver, nosotros ahí lo que tenemos es, actuamos de diferentes roles. Tenemos, digamos así, como 3 roles. Tenemos el rol de administración pública, de sociedad pública, en el cual incluso pues, bueno, podemos ser un poco los que catalicemos fondos que vienen de las administraciones públicas. Tenemos el rol de administrador de fincas, que lo que hacemos es, muchas veces hemos tenido que ir al registro de la propiedad a constituir la comunidad, crear una comunidad de propietarios. Las comunidades de propietarios, o algunas que estaban constituidas y legalizadas, pues, pero no estaban en funcionamiento, o sea, no tenían el libro de actas, o sea, sí. Tenían el CIF y ni siquiera una cuenta. ¿Y la subvención a quién va? ¿A la comunidad de propietarios? A la comunidad de propietarios. A la comunidad de propietarios, a través de un expediente de subvenciones, ¿no? Sí, eso es. Y hay otras, digamos, de promoción directa. La que habéis visto que os he dicho del vaciado integral del edificio, eso fue una operación, digamos, de reparcelación de solar con edificio existente, que es algo bastante novedoso. Sí, una operación ya de reparcelación. En el cual nosotros hemos tenido que ir adquiriendo, digamos, cada una de la titularidad, y cuando teníamos más del 50% hemos tenido que instar un proyecto de reparcelación para dejar consignados, digamos, a otros propietarios esa cuantía, hacernos con la titularidad global de lo que es el solar, rehabilitarlo y hacer otra declaración de obra nueva diferente, con otra distribución del edificio, y luego eso venderlo. Ahí ha habido viviendas de promoción oficial en venta y en realojos en propiedad. Vale. Bueno, Alberto, ¿cuánto pesa tu presentación? Menos que la de Luiscar. ¿Sí? Bueno, no creo que haya problema. ¿Está disponible o es...? Yo creo que sí. Vale. Vente aquí si quieres. Sí. Si quieres estar de pie. A ver. Siéntate aquí si quieres, Alberto. Vale. Bueno, gracias. 20 minutos. Gracias, José María, y gracias a UBS y gracias a Envisesa por organizar este quinto encuentro y por contar con nosotros, con AUNSA, con el Ayuntamiento de Valencia. En primer lugar, lo que quería señalar es que este es un proyecto donde por primera vez AUNSA va a llevar a cabo una actuación de rehabilitación y regeneración urbana, porque hasta ahora la finalidad o en lo que se ha centrado AUNSA es en la promoción y en la gestión de vivienda y de suelo, tanto para explotación de alquiler público como para venta. Y esto para nosotros, en primer lugar, es un reto. Es un reto por la dimensión del proyecto y por una serie de variantes y una serie de circunstancias que iremos comentando y que para nosotros son cuestiones totalmente nuevas. Para llevar a cabo este proyecto de los Next Gen, de los entornos de regeneración y rehabilitación programada, lo que hemos constituido es
una mesa técnica donde están, por un lado, las concejalías del Ayuntamiento de Valencia de Servicios Sociales, de Vivienda y también de Transición Ecológica, y por otro lado el sector público del Ayuntamiento, donde estamos, por un lado, la empresa de Vivienda y Suelo y, por otro lado, la Fundación Clima y Energía, también para asesorar en toda la parte de eficiencia energética. AUNSA, como decía, es la empresa de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Valencia. Ahora mismo estamos en un proceso de reestructuración y de renovación bastante profundo, con una reactualización de todo el organigrama de la relación de puestos de trabajo, ajustes de personal, generación de puestos nuevos, con el objetivo de dotar a la empresa de una entidad, de una estabilidad y de una capacidad de actuación que hasta ahora no teníamos, y eso es lo que nos permite también, o lo que nos aventura, poder incorporarnos en este proyecto. Junto a la parte de regeneración y rehabilitación urbana, el principal proyecto que tenemos es la construcción de 337 viviendas públicas en alquiler asequible, donde incorporamos todos los indicadores que pensamos que debe tener la vivienda pública del futuro. Incorporamos la máxima eficiencia energética con edificios de consumo energético casi nulo. Incorporamos el tratamiento de residuos y economía circular con también en algunos de estos edificios cubiertas vegetales con incluso huertos urbanos y demás. Incorporamos o estamos tratando de incorporar lo que es la perspectiva de género en la organización de los espacios y, digamos, en el destino también de esas viviendas. Incorporamos toda una serie de indicadores de calidad como el BREEAM y otro tipo de certificaciones para intentar generar una vivienda pública de la máxima calidad y que sea digna y asequible. Dentro del objeto de la presentación, de los entornos de rehabilitación y regeneración programada, como sabemos, originariamente esto surge como una respuesta de la Comisión Europea a la crisis sanitaria y económica de la COVID-19 en el verano de 2020, y en primer lugar lo que recibimos por parte del Ministerio, las empresas de vivienda y suelo, los ayuntamientos y las autonomías, es el mandato de gastar muchos cientos de millones en eficiencia energética. Esta es la primera noticia que tenemos. Y la respuesta que tenemos a continuación es: ¿cómo vamos a gastar cientos de millones de euros en eficiencia energética cuando los edificios o los barrios donde tenemos que actuar, aparte de la eficiencia energética, necesitan accesibilidad, porque no tienen ascensores, necesitan mantenimiento, conservación, porque tienen problemas de humedades, de desconchados, de aluminosis, y necesitan rehabilitación o regeneración o reurbanización de los espacios comunes porque hay problemas de gestión de residuos, problemas de recogida de aguas y demás. Partiendo de ese punto inicial, que luego deriva en la configuración actual de los fondos europeos con los decretos del Ministerio y del Gobierno Central de octubre de 2021, nosotros, por parte de AUNSA, del Ayuntamiento de Valencia, empezamos a trabajar y empezamos a intentar valorar qué vamos a hacer con toda esta lluvia de millones que nuestros concejales, nuestros cargos públicos nos están apretando, que hay que entrar en los fondos europeos, que hay mucho dinero y que tenemos que casi de la noche a la mañana generar unos equipos y unas estructuras para las que no estábamos preparados, porque además pocos meses o pocos días antes o en ese momento estábamos prácticamente con todas las oficinas cerradas, con unos incrementos y con unas pérdidas muy importantes y sin saber qué iba a pasar en los próximos meses, si iba a llegar una recesión o demás. Lo primero que hacemos por parte del Ayuntamiento de Valencia, en colaboración con la Generalitat Valenciana y con el Instituto Valenciano de la Edificación, es generar, digamos, un mapa, un análisis de lo que llamamos los bloques de renta limitada, los bloques periféricos de renta limitada. Se trata de, al menos en la ciudad de Valencia, 15.000 viviendas ubicadas en los espacios que están señalados en este mapa, que reúnen todos una serie de características comunes. Son bloques construidos entre los años 55 y 80, son bloques de vivienda social que incluso muchos de ellos fueron desde el inicio o han sido durante 20, 30 años vivienda pública gestionada por el Ayuntamiento o la Generalitat. Son bloques con unas calidades arquitectónicas, digamos, muy mejorables, y son bloques que en general no tienen accesibilidad, son de 4 o 5 alturas, 8 o 10 puertas,
las personas residen en planta baja y tienen también toda una serie de problemas derivados tanto de las calidades arquitectónicas como de las herramientas de diagnóstico que había en el momento relacionadas con la luminosis, con la baja calidad de los forjados y demás. Entonces, lo primero que nos encontramos es este análisis de tenemos más de 15.000 viviendas donde actuar. Y aquí yo sí que quería hacer una reflexión de dos vectores que iré haciendo referencias durante la presentación y que creo que es importante que los tengamos en cuenta, que es entre las dos espadas o entre las dos paredes que nos encontramos desde AUNSA y desde el resto de gestores de vivienda pública. Por un lado nos encontramos al interventor e interventora, secretario del ayuntamiento, abogado del gobierno autonómico, que nos marca mucho y nos va delimitando qué podemos hacer, los plazos, las obligaciones de control, de auditoría de los fondos europeos, la DAFI, la declaración de conflictos de interés, toda esta serie de cuestiones que además nos incrementan una carga burocrática importante para certificar, valorar, acreditar que todo el dinero que vamos a recibir se está usando correctamente y que además estamos respetando todos los procedimientos de legalidad, ley de contratos del sector público y demás. Y por otro lado nos encontramos a quien yo voy a utilizar su nombre real, ya que estamos a 600 kilómetros, a Concha. Concha es la presidenta de la Asociación de Vecinos de uno de los barrios que estamos actuando. Es una mujer de 63 años, es una mujer con unos ingresos medios bajos, es una mujer sin estudios universitarios, es una persona que emigró del campo a la ciudad con 16, 17 años, que es la primera persona que habita en esa vivienda desde que se construyó en el año 60 y mucho, 70 y pico, y que a esta persona lo que le interesa es que su vivienda, que ha ido perdiendo calidad y que poco a poco se va convirtiendo en inhabitable, vuelva a recuperar calidad. Y a esta persona además no le preocupa otras cosas que les planteamos, como la eficiencia energética, como la regeneración de espacios urbanos y demás. Esta persona lo que quiere es poder continuar en su vivienda hasta que fallezca y además luego que sus hijos, que además tiene 3 o 4 hijos, puedan también luego vivir en esa vivienda. Y entre estos dos vectores es donde nos estamos moviendo desde el inicio de la actuación y donde nos vamos a mover a lo largo de toda la actuación. Como digo, más que las soluciones definitivas o la experiencia que nosotros hemos hecho, yo lo que quiero compartir hoy con ustedes es por dónde estamos tirando, qué problemas o qué dudas nos van generando y cómo estamos intentando solucionarlas. La primera duda, como decía, es de esas 15.000, de esas más de 15.000 viviendas que reúnen unas características, unas problemáticas comunes, en cuáles actuamos y en cuáles no. Porque no hay un factor diferenciador para poder actuar en unas o en otras. Y además no podemos establecer ningún tipo de procedimiento de licitación de concurrencia pública porque estos barrios, estas comunidades no tienen ninguna capacidad de presentar sus proyectos. Lo que estamos haciendo desde AUNSA es gestionar un RRP en barrios 100% de vivienda privada. Y como digo, el primer factor fue cómo establecer en cuáles sí y en cuáles no. Lo establecimos en base a unos indicadores de vulnerabilidad, en base a unos indicadores de probabilidad de éxito de la actuación por la creación o por el tejido social que tenía el barrio y también en base al trabajo previo que se había venido realizando con esas comunidades. Los dos barrios en los que estamos actuando es, por un lado, el barrio de Virgen de los Desamparados y, por otro lado, el barrio de Tendetes. En total son 700 y pico viviendas, 60 y pico comunidades y son en general edificios de bloques aislados, entre medianeras, vivienda de uso familiar y destino a vivienda habitual, residencial, con unas superficies entre 50 y 90 metros útiles y con los años de construcción, como decía, entre los años 55 y 80. La problemática que nos encontramos, como decía, no es yo, ayuntamiento, vengo a ofreceros un servicio o una iniciativa para cambiar las carpinterías y para generar un SAT exterior con el cual ahorrar un 80% de la eficiencia y esto Bruselas nos va a pagar 30.000 euros. No. Lo que nos encontramos es que ya en el trabajo previo que se venía haciendo con esos barrios, con esas comunidades, ellos lo que querían es que ya que eran viviendas sociales, incluso habían sido durante 20 o 30 años viviendas públicas, el ayuntamiento, en este caso la Generalitat, solucionara los problemas, las patologías que habían ido surgiendo prácticamente desde el inicio y que se habían parcheando. Filtraciones en las ventanas, desconchados, problemas de cableado amontonado y sin ningún orden, humedades en los suelos que vienen del subsuelo en muchos casos también, porque la recogida de aguas en algunos barrios es
prácticamente una antigua acequia, una antigua canalización y demás. Entonces lo que nos encontramos es que nosotros llegamos con nuestro cuento de la eficiencia energética y los vecinos nos dicen, vente para acá que te voy a contar eficiencia energética, que tengo que cada vez que llueve en la fachada norte, por las ventanas me entra agua, se me genera un charco y además toda la pared se genera moho y demás. Entonces nos encontramos, como decía, lo que nos está pidiendo Bruselas, el secretario del ayuntamiento, el alto funcionario de la teoría, y luego que nos encontramos con Concha en la aplicación práctica, en la visita a esos barrios. Además nos encontramos la falta de aislamiento, las ventanas poco aislantes y demás. Y además lo que nos encontramos en las zonas comunes es unas zonas comunes degradadas, con falta de mantenimiento, con falta de jardinería, con falta de papelerías, con problemas que cuando llueve se encharca y donde además nosotros desde nuestro despacho pues planificamos esa cuestión de, bueno, vamos a generar un barrio con plataforma única, vamos a generar espacios de cohabitación con parques de ejercicios para niños y para mayores, vamos a generar bancos para que la zona sea amable, vamos a reducir el espacio de aparcamiento y lo que nos encontramos a Concha es que nos dice, no me pongáis bancos porque entonces se ponen a hacer ruido por las noches y no nos dejan dormir, no me quites espacio de aparcamiento porque aquí no tenemos dónde aparcar y no tenemos dinero para pagar un parking privado 100 o 100 y pico euros al mes. Y eso del parque para mayores ya veremos porque eso luego va a llenarse de pintadas y ya veremos. Entonces, nuevamente, nuestra idea teórica de la regeneración, rehabilitación, dotar de los espacios de calidad, pues se encuentra con las necesidades de personas, de familias vulnerables que nos lo plantean con toda la crudeza y con toda la realidad. Lo que planteamos más allá de ese punto inicial de eficiencia energética que pretendía Bruselas son cuatro campos de actuación. Por un lado, la rehabilitación a nivel edificatorio en relación a eficiencia energética, accesibilidad y conservación. Una cuarta pata de plantas fotovoltaicas la hemos dejado de momento de lado por la cuantía de la subvención y el incremento de los costes de construcción que se ha producido en el último año, que pensamos que no va a ser suficiente. Entonces, rehabilitación edificatoria, accesibilidad, conservación y eficiencia energética. En segundo lugar, lo que nos encontramos son las actuaciones de reurbanización y regeneración urbana, donde por un lado vamos a actuar en todo el tema de canalizaciones, recogida de aguas, recogida de residuos y demás, y por otro lado en el espacio en superficie con el mantenimiento de jardines, mejora de aceras, ampliación de aceras y demás. Y en tercer lugar, aparte de la rehabilitación energética y de la rehabilitación edificatoria y de la regeneración urbana, la tercera pata es la intervención social, que era la pata que señalaba Luiscar, que es fundamental en toda esta actuación. Y es fundamental en toda esta actuación porque, como decía Luiscar, más allá de esos dos vectores en los que nos movemos, el primer punto que necesitamos es generar confianza y credibilidad. Generar confianza y credibilidad en esas 60 y pico comunidades, 700 y pico viviendas, para que confíen en nosotros y para poder garantizar el éxito de la actuación. Y no podemos actuar en los edificios o en la superficie y meter toda esta cantidad de millones si no actuamos en las personas o en las familias que viven dentro. Porque además en estos barrios se unen o se dan una serie de problemáticas que también son fundamentales para acometer este proyecto, como viviendas deshabitadas porque es una herencia yacente de no se sabe exactamente bien quién es el propietario, problemas de ocupaciones irregulares que nos plantean las dificultades porque esa persona que está ocupando irregularmente la vivienda, cuando no es un banco, que el banco a veces directamente ni responde, pues no te deja acceder a la comunidad o demás. Como decía, el programa de actuación está planteado con un 80%, 90% que lo pagará entre el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, y un 5 o 10% que pagarán esas familias vulnerables, porque pensamos que en cualquier caso tiene que haber una corresponsabilidad y que aunque sea en un plazo de 5 o 10 años, pero contribuyan a la actuación. Y un poco por centrar el punto en el que estamos es en junio de 2022 la Generalitat Valenciana, el Gobierno autonómico,
cerró el plazo para presentación de ayudas para los entornos de rehabilitación y regeneración programada. Por parte de AUNSA del Ayuntamiento de Valencia presentamos 35 millones, una solicitud de 22 millones para un proyecto de actuación de 35 millones. La resolución de estas ayudas fue en diciembre de 2022 y a través de una modificación presupuestaria todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana que hemos optado a las ayudas hemos obtenido esa financiación. Y en el momento actual, por un lado, lo que estamos haciendo es mantener o recuperar o afianzar el contacto con las comunidades de propietarios para continuar con esa relación de confianza y, por otro lado, preparar y trabajar en el pliego de licitación del equipo de arquitectos-arquitectas que tendrá que hacer el proyecto básico, proyecto de ejecución, plan de seguridad, informe de evaluación de edificios, y estamos valorando qué más elementos se pueden incluir en ese pliego. Ese pliego, por ejemplo, algunas de las dudas que nos están surgiendo es si tendríamos que incluir en esa licitación, la gestión de la oficina de proximidad y la oficina de rehabilitación. Si tendremos que incluir un objeto variable ampliable para otros imprevistos que puedan surgir y otro tipo de cuestiones en las que estamos trabajando. Nos encontramos con una complejidad en la actuación por la gestión de comunidades y particulares vulnerables, donde esa relación de confianza es fundamental. Nos encontramos con plazos de ejecución muy cortos, porque para la magnitud del proyecto tener que tenerlo todo acabado y certificado en junio de 2026 es prácticamente imposible. Y nos encontramos además con un marco de incertidumbre muy importante, donde por un lado no sabemos cómo van a responder esas comunidades a la hora de la verdad cuando tengamos que afianzar, aprobar la actuación y llevarla a cabo, y por otro lado el comportamiento del mercado de la construcción, el incremento de costes, la falta de mano de obra, la inflación y demás, que ya han hecho que los proyectos que preparamos hace un año pues se hayan visto desfasados porque estamos en un 10 o un 15% más de esos costes de construcción. Ponemos unas imágenes también de cuál queremos que sea el resultado, que esto viene un poco para motivarnos y para generar un poco de esperanza e ilusión en la actuación. Estas son algunas de los edificios reales, cómo están actualmente y hacia dónde nos gustaría ir, siempre, como digo, con el beneplácito, con la validación de las comunidades de vecinos, con esos espacios degradados o con esos espacios, edificios sin accesibilidad, por ejemplo aquí, donde situamos uno de los ascensores en la fachada posterior. Estamos estudiando también las cuestiones de normativa, por un lado, para generar esos ascensores en los espacios públicos y, por otro lado, también para el propio SAT, el propio recubrimiento, esa segunda piel de los edificios para lograr la eficiencia energética, que son 8 o 10 centímetros del perímetro exterior de todo el edificio, que también conlleva ocupación del espacio público. Aquí es otro de los espacios degradados matorrales donde también planteamos el parque infantil. Y para concluir, que esta es una actuación que a nosotros nos ilusiona mucho y que tiene mucho trabajo, que hay mucha incertidumbre y hay mucha complejidad, pero que, como estábamos hablando antes, en los próximos años vamos a ver, y va a ser necesariamente así, una inversión, multiplicación de los recursos humanos y económicos de las empresas de vivienda que no somos conscientes de lo que vamos a ver, por las necesidades de regeneración, de rehabilitación del parque público existente, del parque público y privado existente, y por la necesidad de generar vivienda en alquiler asequible para jóvenes y en los procesos de gentrificación y de incremento de precios en alquiler y en venta de las viviendas. Y además, como estaba hablando antes, y por dar la nota positiva, generamos estos renders o estas ilusiones, porque, como decía antes, yo cuando llegué a la administración, antes estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Valencia, y los problemas de vivienda y de regeneración en 2 caras de folio los solucionas, pero cuando llegas a la administración es otra cosa, la realidad es otra cosa, hay que arremangarse y hay mucho trabajo por delante. Así que nada, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Magnífica la presentación, no como la de Luisca, que falló, no la tuya, me refiero a... hay una de las cuestiones que ha puesto de manifiesto, y aprovecho a hacer un pequeño también paréntesis para que se resuelva el problema de las presentaciones de Jerez. Uno de los elementos que yo destaco, que quizás es menos pragmático porque no lo vemos, pero es el tema de la repercusión tributaria de las subvenciones.
Con los fondos Next, las subvenciones que se le dan a los vecinos están exentas de tributar, no entran en el IRPF. Sin embargo, las ARRU, las que tenemos aquí en Jerez, que tenemos en Jerez ARRU, en Málaga también tenemos ARRU. No sé si la de Valencia, esta que tú has explicado, son también del plan estatal o de fondos Next. Son de Next. Son Next, ¿no? Sí, sí. La de Luisca también son Next, las tuyas son ARI, ¿no? Y las de los pajaritos sí son Next, no, tampoco, es del plan estatal. No sé si Luisca, porque en el País Vasco sabéis que ellos tienen su propia hacienda pública, o sea, los planes estatales no le afectan a ellos. Ellos tienen otro, por lo tanto tenéis vuestros propios planes. ¿Y en el País Vasco tributan las subvenciones que da el gobierno vasco? No se considera. Están exentas de tributación, ¿no? Vale. A los demás sí nos tributan. Las ARRUs y las ARRIs que hemos hecho con el plan estatal tributan menos los fondos Next. Nosotros ya hicimos una propuesta, le mandamos una carta al Ministerio de Hacienda para que, igual que no tributan los fondos Next, no tributaran al menos las subvenciones que se conceden a familias vulnerables, bien por renta económica, bien la combinación de renta económica, edad y discapacidad. Sobre todo porque las subvenciones, cuando se dan subvenciones para implementar ascensores, suelen ser subvenciones muy cuantiosas, a lo mejor hasta del 90% se dan. Y esto implica que la subvención a una familia, o sea, a una comunidad de propietarios, sea muy alta. Y pensar que ponemos ascensores en edificios de baja más 3 normalmente, porque a partir de baja más 5 altura, normalmente ya tienen ascensor, que son edificios construidos a partir del año 70. Hablamos de edificios de los años 50, de los años 60, por lo tanto, edificios que se construyen con con 2, 3, como mucho 4 viviendas por planta. Por lo tanto, un ascensor da servicio entre 6 a 10 viviendas. Y por tanto, la repercusión por familia de la subvención de cada ascensor es muy alta. Y eso implica que tengan que luego ellos pagar en el IRPF una contribución importante que no se la esperaban. Voy a solucionar algo de... Es que tenemos un problema con la presentación. Sí, yo puedo empezar y mientras lo intentamos solucionar. Vale, pues termino con el tema de la subvención, Antonio, y... Siéntate un momentito, entonces. Vale, perfecto, genial. Si tenemos hasta las 9 de la noche que está todo abierto... Menos mal que estamos entre amigos. No hay problema. Entonces, el tema de la no es un tema menor, ¿eh? No es un tema menor. Ahora están llegando las obras finalizadas en estos años atrás, el 18, 19 y tal, y le está llegando, cuando hacen el IRPF, la declaración de la renta, le llegan... a veces incluso multa porque no lo han declarado, tienen que declararlo, tienen que hacer la complementaria y la multa. Y es un tema importante que debería resolverse. Bueno, pues son las 5:26, ¿vale? Nos queda media hora de jornada y 20 minutos para Jerez. Y Antonio, te doy la palabra, ¿no? Tú empiezas con la experiencia que tenéis vosotros en Jerez. Bien. Dejo aquí el mando para cuando tengáis... diapositiva. Bueno, cuando nos invitaron a participar en las jornadas que se están celebrando hoy, nos pusimos a pensar, perfecto, nos han invitado a un sitio donde podemos hablar de nuestro libro, cosa que no habíamos hecho hasta ahora. Pero también pensamos, ¿y si los demás que comparten espacio con nosotros también quieren hablar de su libro? ¿Vamos a hablar todos del mismo libro? Y además creo que hemos acertado. Eso lo que nos hizo fue pensar que la presentación la íbamos a plantear desde otro punto de vista. Porque al final las actuaciones, ya sean en Sevilla, en Sestao, en Valencia, en Málaga, se suelen hacer sobre edificios. Los edificios son más o menos los mismos. Las patologías que nos encontramos son más o menos las mismas, las actuaciones las mismas, y además, si íbamos a intervenir los últimos, íbamos a estar viendo fotografías del primero, del segundo, del tercero, y para rematar las nuestras, pues pensamos que la idea de la presentación para nosotros
iba a ser otra. Iba a estar basada en algo que habéis comentado todos vosotros, en la estrategia. O sea, ¿qué tenemos que inventar o qué tenemos que plantearnos para... Hombre, mira, bien, estupendo. ¿Qué tenemos que plantearnos o qué tenemos que inventar para esta cultura nueva de la rehabilitación que ha empezado como a germinar entre la sociedad? Bueno, una vez dicho esto, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Envisesa y al Ayuntamiento de Sevilla la oportunidad que nos ha dado de venir hoy aquí a este foro a poder explicar la actuación o la estrategia de actuación que desde Jerez hemos planteado. Nosotros venimos de una ciudad modesta, somos la 5ª ciudad de Andalucía en población y venimos del sur del sur. O sea que cuando hablamos de la economía, nosotros venimos del sur y lo que comento esto para que todos sean conscientes del contexto en el que nos movemos. En Mubigesa, la empresa municipal de la vivienda de Jerez, ha hecho este año que ha pasado 30 años, llevamos 30 años. Nosotros veníamos del departamento de vivienda que había en la extinta gerencia municipal de urbanismo que había en Jerez, que fue una de las primeras gerencias municipales de urbanismo que hubo en toda España. Gestionamos en alquiler 2.000 viviendas, o sea, tenemos un parque público propio muy grande, creo que en la comunidad autónoma, quitando la empresa pública de la Junta, que actúa en toda la comunidad. Creo que nosotros estamos ahora mismo por detrás de Sevilla y de Málaga, o de Málaga y de Sevilla, la empresa que más viviendas gestiona somos nosotros. Aparte, hemos puesto en marcha programas de autoconstrucción, infravivienda, rehabilitación autonómica, todos los programas que ha habido en los planes municipales de vivienda, tanto estatal como autonómico, a todos le hemos metido mano, a todos. Y somos 20 personas, o sea, somos una empresa modesta, pero con un músculo muy grande, muy grande. Afortunadamente, durante estos últimos años, aun habiendo decrecido en el personal, yo creo que todos hemos puesto muchísimo, los 20 que estamos allí, hemos puesto todo el empeño con que esta empresa continúe viva. Además, creo que es una de las empresas de vivienda más antiguas de Andalucía. Quito las gafas. Cuando nosotros empezamos a actuar sobre la rehabilitación de los edificios, las primeras actuaciones que hicimos de rehabilitación de edificios en Jerez empezaron allá en el año 90. Empezamos con los programas entonces que la Consejería ponía en marcha, que era Municipio de Rehabilitación Autonómica, más antiguo ya que... Entonces nos dimos cuenta, o nos hemos dado cuenta durante todo este tiempo que hemos ido poniendo en marcha distintas figuras de rehabilitación, que rehabilitando edificio a edificio no conseguíamos nada, absolutamente nada. Esto tenía sus inconvenientes, muchos inconvenientes y algunas ventajas, pero no conseguíamos nada. Sin darnos cuenta, estábamos construyendo un muro ficticio que no nos dejaba ver el resto del territorio. O sea, estábamos viendo el territorio edificio a edificio, no como un conjunto. Seguíamos pensando en edificio a edificio, en ladrillo. O sea, no habíamos cambiado nuestra cultura. Pero se nos ocurrió algo y dijimos, bueno, ¿y por qué no pensamos en actuar en grandes zonas del territorio, en grandes zonas de la ciudad? Y lo que hicimos, que miramos Jerez desde arriba y dijimos, bueno, pues vamos a empezar a actuar. Y aquí habéis comentado que tenéis en marcha ARRU, que vamos a poner en marcha RRP. Nosotros además también tenemos afortunadamente la posibilidad de desarrollar unas áreas, que creo que la secretaria general lo ha comentado esta mañana, mediante la figura de la ITIS de Cádiz, que es una figura especial de la Unión Europea que va dedicada a los territorios más desfavorecidos y desgraciadamente somos nosotros.
Y concretamente de esa figura hemos conseguido colgar otro área más. O sea que tenemos en marcha ahora varias áreas y programadas para empezar otras tantas. Entonces, ¿qué nos dedicamos? A planificar las áreas de rehabilitación. Tenemos en marcha ahora mismo una actuación de 6 millones de euros sobre 100 edificios con 598 viviendas en la barriada de la Asunción en Jerez. Esta barriada data de los años 40 y tantos. Después solicitamos y se nos declaró por parte de la Consejería. Acudimos a la primera convocatoria de las primeras ARRU y conseguimos para un ámbito de 550 viviendas en La Constancia. Estamos ahora mismo actuando en 12 edificios con financiación del Ministerio, de la Junta y del Ayuntamiento, para que los vecinos no tengan que poner absolutamente nada. Y con todo y con ello, que no escarmentamos de tener 2 áreas en marcha con 19 personas que somos en la empresa, pedimos una nueva área y con tan mala suerte que nos la dieron. Entonces, estamos ahora mismo para poner en marcha otra área nueva sobre 9 edificios más. Y no contento con eso, cuando salen los fondos europeos, se nos ocurre, oye, ¿y si pedimos los RRP? ¿Y si no lo dan? Pues casi lo tenemos, porque en la resolución provisional de concesiones de delimitaciones de entornos de rehabilitación, entre las 18 creo que ha comentado esta mañana la secretaria general, bueno, otra vez tenemos 2 áreas nuevas. Aquí ya con una peculiaridad, que esto sí, aquí, y además, lo digo, hemos copiado la actuación que Málaga empezó, o sea, nosotros hemos continuado un poco a imagen de lo que ellos han hecho, porque hemos introducido una figura nueva que afortunadamente danzaba por ahí, pero nunca había aparecido como tal en un decreto, que son los agentes rehabilitadores. Entonces, estas 2 áreas que vamos a poner en marcha lo vamos a hacer a través de dos agentes rehabilitadores. Pero no contentos con eso, hemos pedido 7 RPs más, por un total de 70 millones de euros. No sé lo que vamos a hacer como nos lo den. No lo sé. Pues aquí lo tienen, son 492 viviendas por un lado, 392 por otra, 300 viviendas, 314 en varias zonas de la ciudad. Aproximadamente, si logramos poner todas estas áreas en marcha, estaremos interviniendo sobre 3.600 viviendas, más o menos. Lo que vamos a conseguir es evitar que las personas, porque nosotros, que las personas, porque el foco de todo esto lo hemos puesto siempre en los hogares, que no en vivienda. En los hogares, porque hemos concebido siempre el hogar como la unión entre la vivienda y la persona. O sea, es un todo. Y lo que intentamos hacer es que las personas que viven en esos barrios, que son similares a los que habéis comentado vosotros, de los años 60, no se tengan que marchar porque no tienen ascensores, tienen muchísimos problemas. Aparte de eso, tenemos la suerte que la Consejería tiene en marcha en Jerez un área de rehabilitación integrada, que eso es una figura muy antigua, que abarca casi todos los centros. Aparte, hemos desarrollado actuaciones individuales, o sea, sobre viviendas individuales con distintos programas estatales y autonómicos por todo el municipio. Y tenemos una herramienta muy importante que tenemos en Jerez, están delimitadas por parte de la Consejería una zona C de especial intervención, que son zonas especiales de la ciudad con una vulnerabilidad específica, y aparte tenemos declarada también por la Consejería, igual que ha comentado en Vicesa, una zona que es la ERACI con unos programas europeos. Y yo ya me callo porque la canción que vamos a cantar nosotros desde Jerez la vamos a cantar a 2 voces. Yo he cantado un poquito y ahora mi compañero va a continuar. Perfecto.
Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes. Es verdad que hay que dejar de pensar en la ciudad de los ladrillos para pensar en las personas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Yo creo que antes de cómo hemos llegado hasta aquí hay que explicar el qué y el por qué. El qué es muy sencillo. Nosotros venimos de la experiencia del Plan Municipal de Vivienda y Suelo Jerez. Los planes municipales de vivienda y suelo en Andalucía es una herramienta de planificación estratégica que tienen las ciudades para poder desarrollar, precisamente plantear las necesidades en materia de vivienda, plantear objetivos y estrategias y planificarlas como todos los planes. Este es el segundo plan de vivienda y suelo que tenemos en la ciudad. A diferencia del primero, este plan tiene una particularidad y es que utiliza una herramienta GIS, una herramienta de gestión de datos y de posicionamiento de datos, de geolocalización. Esa herramienta GIS permite capturar distintas bases de datos de distintas procedencias y logra localidad a localidad, distrito por distrito, área por área, sección por sección, localiza todos los datos, todos los ítems de vivienda. Es decir, la disponibilidad de suelo, viviendas protegidas, ocupación, habitantes, etcétera, etcétera. Es decir, el Plan Municipal de Vivienda es un instrumento que nos permite tener una amplia base de datos pormenorizada de toda la ciudad. Partiendo de esta estrategia del Plan Municipal de Vivienda, hemos llegado a dos conclusiones. La primera es que en la ciudad de Jerez está muy envejecida. El parque edificatorio es un parque muy, muy envejecido. Esta situación de envejecimiento es similar a las de otras muchas ciudades en España, porque se han construido, casi todos los edificios se han construido con anterioridad al Código Técnico. Jerez es una ciudad que tiene aproximadamente un 86% de edificios unifamiliares y tan solo un 13% de edificios en bloques, de viviendas plurifamiliares. Pero de estas viviendas plurifamiliares hay 60, de estos edificios plurifamiliares, lo digo mal, hay 60.000 viviendas y en esas 60.000 viviendas viven alrededor de 140.000 habitantes. Hay que tener en cuenta que Jerez es una ciudad que tiene en torno a 220.000 habitantes y que tiene 90.000 viviendas. Es decir, la situación de envejecimiento del parque es un problema muy grave que afecta a toda la ciudadanía o a una gran parte de la ciudadanía. Otro punto importante del plan de vivienda ha sido precisamente la obtención de este mapa de ascensores. En Jerez hay una carencia de 1.580 edificios que le faltan ascensor. Nosotros obtuvimos este plano por un cruce de datos entre los datos de vivienda que teníamos en nuestra base de datos y datos procedentes de la delegación del Ministerio de Industria que nos facilitó los ascensores que había en la ciudad. Al final, este es un problema muy grave de la ciudad porque estos edificios que no tienen ascensor, estos puntos rojos que aparecen ahí, son como banderitas que te dicen, este edificio no tiene ascensor porque en la fecha en la que se ejecutó ese edificio, la normativa no te lo exigía. Pero también te está diciendo otra cosa más, que es que en la fecha en la que se ejecutó ese edificio, en la que se construyó, tampoco había una normativa de aislamiento térmico, de aislamiento acústico, de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Es decir, estos edificios son los edificios prioritarios de atención para la política municipal. Porque si lo analizas en detenimiento, te empiezas a dar cuenta que estos edificios forman parte de un conjunto de barriadas, de barrios históricos de la ciudad que fueron ejecutados, que fueron realizados durante el desarrollo bodeguero del siglo XX. Es decir, para albergar al tejido, a las personas que venían de las bodegas, a trabajar en las bodegas durante el siglo XX. Y precisamente esas personas, pues muchas han desaparecido, otras ya lo que están es jubiladas y ahora presentan unos altos índices de vulnerabilidad. Es decir, hay un alto grado de vulnerabilidad social y estos son nuestros barrios vulnerables. Así que la atención del ayuntamiento ha sido siempre el estudio de estos barrios. Este es el qué. Ahora vemos el por qué. El por qué es muy fácil. Cuando analizas ya pormenorizadamente edificio a edificio, te das cuenta que todos estos edificios son clones. Son unos exactamente iguales que otros.
Es decir, al final son edificios de, en su mayoría, 5 plantas de altura, 10 viviendas por edificio, y son bloques exactamente iguales y que obedecen a unas condiciones y características muy bien estudiadas y están, de hecho, clusterizadas, es decir, agrupadas en una estrategia a largo plazo de la rehabilitación energética en España, la famosa ERESE 2020. Allí señala que la mayoría de estos edificios en España son de estas características y son el objetivo prioritario de la rehabilitación energética en nuestro país. Aquí hay que pararse un poquito, porque el objetivo prioritario de estos edificios es porque no interesa rehabilitar un edificio u otro. No se trata de hacer un área de regeneración u otra. Se trata de hacer aquellos edificios que están peor, que son energéticamente más insostenibles, los que emiten más monóxido de carbono. Es decir, son los edificios prioritarios para la ciudad. Es una estrategia global, porque lo que está en juego es precisamente está en juego un asunto global, no localizado. Y para nuestras ciudades, lo prioritario es precisamente actuar sobre lo que afecta a todos, al global. Me explico. Si yo tengo una clase con 10 alumnos y tengo la posibilidad de que mediante un programa uno de los alumnos pueda obtener un 10, me tengo que centrar en los alumnos que evidentemente tienen peor nota, porque si me centro en los alumnos que tienen un 8, un 9, evidentemente la nota media sube, pero donde más sube la nota media es en aquellos alumnos que tienen un 0 o un 1. Es decir, la estrategia de rehabilitación se basa en los edificios que están peor. Lo que nos interesa a todos no es que se rehabiliten cualquier edificio o que se metan en los fondos cualquier edificio, sino los que están peor, porque es lo que nos beneficia más a todos. Es decir, al final, el ayuntamiento lo que está pensando es cómo puede tratar de ayudar a estos edificios, que además están formados por personas vulnerables. Hay una doble vulnerabilidad. Al final, hay un problema. Hay un problema porque vemos los ladrillos y no vemos las personas. Estos edificios son vulnerables porque las personas socioeconómicamente son vulnerables, pero también son vulnerables porque las condiciones del edificio son vulnerables. Y estos edificios corren el serio riesgo de quedar fuera de toda estrategia de ayuda de rehabilitación. Y el Ayuntamiento de Jerez está muy preocupado con ello, porque son literalmente, en sentido figurado, son ciudadanos que, como no los vemos, están en realidad en el andén de la rehabilitación, esperando que pasen los trenes de rehabilitación. Y han pasado ya muchos, pero al final... 5 minutos, muy bien. Pues al final estos trenes no pasan y el Ayuntamiento de Jerez lo que quiere con el plan de barrios es ayudarles literalmente a montarse en este tren, a montarse uno a uno y a poder ir hacia la rehabilitación. Por tanto, el objetivo prioritario, esto lo voy a pasar rápido, que es la importancia de los ascensores, porque sin ascensores no hay rehabilitación. Y el objetivo prioritario es precisamente establecer una estrategia de rehabilitación, es decir, lo que nosotros hemos llamado un plan de barrio. Y en el plan de barrio nosotros hemos ido identificando unidades funcionales, agrupando los datos que teníamos procedentes de las secciones censales y hemos tenido al final una caracterización de tipos de vivienda y para conseguir una clasificación energética. Pero no una clasificación energética de un bloque, como tenemos la clasificación de los F, sino una clasificación del estado de vulnerabilidad del barrio. Nosotros lo que queremos saber es la prioridad. ¿Y por qué es la prioridad? Porque al final necesitamos un indicador. Te voy a pasar todo esto muy rápido porque esto en realidad es muy consabido. Voy un poco para atrás, aquí. Lo importante es que hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones porque lo importante, lo urgente es saber cuál es lo prioritario. Lo que tenemos que tener en la ciudad es un indicador. Dice alguien, bueno, ¿por qué no te descargas el mapa de la vulnerabilidad? Porque cuando te lo descargas en Jerez te das cuenta de que todo es vulnerable. Oye, ¿por qué no lo mides en los indicadores con los certificados de eficiencia energética, las ITE? No, es que resulta que cuando te los descargas te das cuenta de que en realidad no hay datos de todos los edificios. Al final te das cuenta de que durante años, en España en general, no se ha hecho bien el trabajo, no hemos hecho la tarea y no tenemos datos para tomar decisiones.
porque lo prioritario es saber cuál es el más urgente. Lo que nos interesa en esta estrategia no es saber si el termómetro marca 37,7 o 37,8, sino al final lo que necesitamos saber es si el niño tiene fiebre o no, si le tengo que dar la piretal o no, si lo tengo que llevar al hospital o no. Y si estos edificios que son prioritarios para la ciudad los tengo que rehabilitar urgentemente o tal vez puedan esperar. Así que el cambio de mentalidad es radical. Nosotros lo que necesitamos es al final tener una herramienta ágil, sencilla, transparente y que pueda ser perfectamente contrastable de una manera objetiva. Así que en este proceso ha sido muy determinante la frase que pronunció nuestro amigo y compañero Juan Luis Siquier, que dijo que es verdad, es mejor tener un dato bueno, pero de todos los edificios de la ciudad, a tener muchos datos, muchos informes muy completos, pero que resulta que al final estos informes nos sirven porque no tenemos el mismo dato en todos los edificios que analizamos. Así que lo que hemos ido es precisamente a trabajar por debajo de la sección censal en unidades funcionales que las hemos denominado bloques, es decir, hemos erradicado el concepto barrio, barriada, que es un concepto antropológico muy difícil de gestionar y manejar, y nos hemos centrado en los bloques, identificando las necesidades, intentando buscar un presupuesto de intervención e intentando buscar con las características socioeconómicas, pues al final tenemos dos áreas que las podemos comparar con un indicador sencillo, con un número, que al final es un 6 o un 5, y al final puedes decidir cuál de los dos es prioritario, porque al final cuando nos den en Jerez una subvención de 1 millón de euros, tenemos que decidir a quién se lo damos. ¿A quién se lo damos? ¿Al vecino que más proteste? ¿Al que diga que está peor? ¿Al que sea más mediático? ¿Al que tenga más poder de convicción? Tenemos que tener los ayuntamientos una herramienta para que los técnicos podamos decir objetivamente cuál es el barrio prioritario o cuáles son las actuaciones prioritarias. Y estas actuaciones, además, las tenemos que tener publicitadas para que precisamente sea la ciudadanía la que desde el minuto 1 sea consciente y utilice estas herramientas. Y por tanto nosotros hemos empezado un proceso de comunicación a las asociaciones de vecinos, un proceso desde arriba abajo, desde lo político hasta el nivel inferior. Hemos ido a los distritos, hemos estado informando de las ayudas, hemos estado informando del diagnóstico y hemos ido precisamente a las asociaciones ya de los barrios, y hasta llegar al nivel más inferior, al nivel del bloque. Y en el bloque pues hemos ido de la mano de los administradores, de la mano de los presidentes, y con un equipo de diagnóstico hemos pasado una ficha muy sencilla, una ficha que lo que trata es de, en una Excel, en 5 minutos, poder hacer un análisis del edificio. Un análisis que sea bien, mal o regular, nada de conceptos complicados. Y pasar el código técnico a un Excel. Es decir, de la mano de los vecinos podemos decir al final si las fachadas están bien, si están mal o si están regular. Si tienen problemas de cable, si tienen problemas de bajantes, si tienen problemas de cubierta, y todo eso ir chequeándolo uno a uno, las escaleras, que son imposibles, las soluciones de los ascensores, y todo eso ir chequeándolo para al final obtener un indicador que sea como una especie de nota del informe de evaluación de edificio, porque al final a mí lo que me interesa no es saber si está apto o no apto, sino si tiene un 7 o un 8, porque si tiene un 7 está está peor que el que tiene el 8, entonces el que tiene el 7 pues irá después. Entonces, al final, todas las cuestiones del código técnico las hemos valorado, funcionalidad, accesibilidad, seguridad, envolvente, etc. Con lo cual tenemos una ficha que nos permite obtener una puntuación que estriba entre 33 y 110 puntos. De manera que un edificio recién construido con la normativa actual, si le pasamos ese test, obtendría 110 o muy próximo a 110. Y un edificio que estuviera muy mal tiene 33. Y todo esto, al final, lo que hemos hecho es precisamente, por favor, si podéis poner la página web, lo hemos hecho público para darle visibilidad a los vecinos, para darle visibilidad a los vecinos y para que puedan perfectamente, a través de una página web, identificar si su edificio está peor o mejor que el otro y en qué circunstancias están y en qué condiciones. Si podéis ponerlo la web del ordenador, por favor. Efectivamente. Al final, en la página web de Movigesa hemos colgado la primera parte del diagnóstico que precisamente
es una aplicación que nos permite de una manera fácil acceder y de un vistazo ver lo que está en verde y lo que está en rojo. Lo que está en rojo está peor que lo que está en verde. Es decir, al final estás en la zona de las torres y te puedes acercar y, por ejemplo, picar sobre un edificio y decir, bueno, pues este tiene un 41. Si te vas a este edificio, pues tiene un 47, este está algo mejor. Si te vas a este edificio, pues tiene un 61. Es decir, al final hay edificios que están de una... Lo puedes valorar, lo puedes ver y puedes ver si tienen o no tienen ascensor, qué datos son los importantes y cuáles son los datos que realmente son relevantes a la hora de plantear una estrategia. Esto es una herramienta que además sirve a los agentes rehabilitadores para poder utilizar con estos datos y plantear realmente estrategias locales o pormenorizadas para rehabilitar bloques concretos. Ahora con los fondos NEXT en la línea 3, precisamente, muchos agentes rehabilitadores lo están utilizando con otras herramientas para poder más o menos tener un presupuesto ajustado de lo que costaría la rehabilitación. Porque en este proceso lo más importante es saber al final de qué estamos hablando. Porque arreglar estos bloques posiblemente en Jerez estemos hablando de nada más que el soporte edificatorio, estemos hablando de unos 600 millones de euros. Es decir, estamos hablando de unas cantidades económicas extremadamente grandes, inasumibles por los usuarios, por los propios vecinos, inasumibles por el ayuntamiento e inasumibles por casi ninguna administración. Es decir, estamos aterrizando sobre un problema extremadamente grave y extremadamente difícil y complejo. Es decir, pero lo primero que tenemos que analizar es precisamente si esto lo podemos abordar desde estrategias de rehabilitación o de regeneración urbana locales, ¿no? En definitiva, bueno, ya termino y simplemente decirles que lo importante al final no es la envolvente, es el interior. Lo importante no es construir, es rehabilitar. Lo importante no es la ciudad extensiva, es la ciudad en altura, porque la urgencia es precisamente la rehabilitación y no la construcción de obra nueva. Es decir, no hay que mirar precisamente los ladrillos, hay que mirar lo que hay dentro, que son las personas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ernesto, Antonio. La verdad que cada una de las ponencias era merecedora de una ponencia de tener una hora y abrir un turno de pregunta para cada una de ellas, porque cada una es singular, cada una es especial y se queda corto estas 2 horas que llevamos aquí con los 4 proyectos. Esto acaba a las 6. Yo no sé si tenemos mucho tiempo, son las 6 menos algo. Abrimos un turno de preguntas por allí. Bueno, yo estoy muy agradecida de haber venido hoy aquí, la verdad que me agradezco a mí misma haber venido. Y le quería preguntar a Ismael, bueno, yo tengo experiencia profesional en 3 barrios, he conocido a las familias de los bloques que estáis ahora haciendo la actuación 3, en las viviendas, porque las he visitado durante meses, y a muchas familias también de las viviendas de los bloques que vais a tener la siguiente fase también. ¿Se me ha escuchado o no? Sí. Vale. Y bueno, sé que uno de los problemas grandes que tienen los vecinos, aparte de los que has comentado también, es que hay muchas viviendas que se destinan al tráfico de droga, a la venta o se utilizan como fumaderos. Esto no se ha hablado aquí, pero bueno, entiendo que es una problemática que os encontraréis en las distintas ciudades y en otras partes de España. Y bueno, no sé realmente qué solución se le ha puesto en el caso del ARRU de 3 barrios, porque bueno, ahí entiendo que había una problemática también en relación a la titularidad de la vivienda, que estaba dudosa en muchos casos, y no sé realmente cómo se ha llegado a solucionar esto para que precisamente las personas que sí que decían que vivían ahí, pero que realmente se dedicaban a la venta de droga, finalmente pues tengan o no tengan después la titularidad del alquiler. No sé si me escucha ahora. Sí.
Pues justo te acabas de dar con la diana del problema que estamos resolviendo entre la semana pasada, bueno, llevamos mucho tiempo resolviéndolo, pero estamos acabándolo entre la semana pasada y esta semana que viene, que es el tema de digamos, el registrar quién está viviendo allí, que firme los papeles, que se identifique, cuántos son, etcétera, etcétera. No digo ya que nos digan la renta y todo lo demás, ¿eh? Y te hablo un poco también de oídas porque llevo más la parte técnica, pero por lo que me comparten los compañeros sociales, es una guerra total, ¿vale? Es muy difícil saber la verdad. Me comentaban algunos compañeros que están incluso recibiendo contratos y documentación firmada por gente que ya ha fallecido hace 20 años. O sea, es una negociación casi de guerrilla, vivienda por vivienda. No obstante, lo que sí estamos viendo es una tendencia, es decir, la gente se está convenciendo que aquello ya es posible. De hecho, no lo he comentado antes en la ponencia, pero ya hemos empezado por una parte que es muy agradecida, y es que estamos haciendo mantenimiento de las viviendas, es decir, se están manteniendo los saneamientos, instalaciones, se está limpiando, etcétera, 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 cosa que ya para ello es un salto, ¿eh? Con lo cual está calando una cultura de que aquello va de verdad, y creo que al final se va a llegar a una situación que es la que nos interesa, que es, oye, la gente en Pajarito, la gente buena, la gente que ya alcanza un nivel de vida, se va. Con lo cual le deja aquello el campo libre para toda la gente que quiere traficar, y con los pisos, con droga o con lo que sea. Nuestra intención es que esa gente que ya que alcanza un nivel de estatus, de educación, etcétera, etcétera, que no se vaya, sino que se quede en el barrio. Con lo cual el barrio se va a estructurar socialmente, y creemos que todos esos pisos, esas actividades ilegales van a salir solas. Tenemos ejemplos que ha ocurrido cosas parecidas. Esa es la estrategia. Una estrategia más fuerte de ir. Yo no sé qué pisos son los que están en esa situación, porque yo no me lo he encontrado, yo he visitado muchos de allí, pero alguno habrá seguro por cómo ves que se mueve la gente, ¿no? Y los avisos que dan cuando estamos pasando y tal, ¿no? Pero la estrategia es doble. Por un lado, esa más indirecta, intentar decir, oye, mira, ya esto no es vuestro sitio, y dos, oye, llamar a la puerta y nos tenéis que abrir porque nosotros somos los propietarios y aquí hay que registrar quién está viviendo, ¿eh? No sé si contesto tu pregunta. Sí, en parte sí. Bueno, en parte sí, aunque no sé realmente después la práctica, porque sí tenía conocimiento de que hay familias o personas que, aunque se dediquen a ese negocio, ¿no?, ilícito, sí que su idea era quedarse allí y bueno, seguir utilizando la vivienda para lo mismo. Lo van a tener difícil. Porque ya, o sea, hasta ahora, digamos, la propiedad era del Ayuntamiento de Sevilla. Hace unos meses ya pasó a propiedad de Envisesa, que hemos, digamos, activado todo nuestro recurso de maquinaria interna de regularización de vivienda, de contrato, de pagar la comunidad, pagar la escalera, limpieza. Tenemos protocolos muy importantes de convivencia, es decir, vecinos que creen una situación de inconvivencia, o sea, de falta de convivencia con el resto de usuarios, se le abre un protocolo, y es un protocolo muy serio, que puede llegar a expulsarte la vivienda. Es decir, que toda esa maquinaria jurídica y de gestión está entrando en Pajaritos con toda su potencia. Y te digo que tenemos otros edificios también bastante conflictivos, y cuando se entra, se entra. ¿Vale? Lo que no ha ocurrido todavía es el choque de trenes que yo creo que tú tienes en cabeza, ¿no? Ese choque de trenes no ha ocurrido todavía. Entiendo que empezará a ocurrir dentro de semanas, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta por ahí? Son las 6 en punto. Si os parece, yo más que nada es porque entiendo que a las 6 muchos de los trabajadores de aquí que están en esta jornada tienen que también irse a sus casas y estas cosas, ¿no? Yo por mí me quedaba hasta las 9, aquí hay mucho que hablar. Yo tengo muchas preguntas apuntadas, pero si os parece lo dejamos aquí, ¿no? Si no hay ninguna otra pregunta más, daros las gracias por vuestra participación, por vuestras exposiciones, por vuestra simplificación de estas actuaciones en estos 20 minutos, salvo Jerez, que como son dos, pues claro, se han colado cada uno 5 minutillos, bueno, no pasa nada. Y gracias a Envisesa, al Ayuntamiento de Sevilla, por también acogernos en esta jornada y darnos la oportunidad de explicar nuestra experiencia, ¿vale? Pues nada, señores, buenas tardes y mañana seguimos.